Cada agosto, en Navia, la vida nada a través de su ría. Cada agosto el descenso renace y el agua lo salpica todo. Se despierta la épica y se convierte en historia. Historia de un pueblo, de una comunidad de personas, fundidas íntimamente con su ría. Siempre el agua, siempre los amigos, en un abrazo infinito. El descenso nace en 1958 en el seno de un albergue universitario que había en Navia, que había aquí en Andés, en el Aspra. Y los albergues de verano, los albergues universitarios eran escuelas de formación política. Era una sociedad mucho más ingenua que la actual, en cierto sentido, un pueblo como Navia, más solidaria, capaz de entusiasmarse en aventuras solidarias. Cuando acaban las clases hasta las 12 de la mañana, 12:30, iban a la playa y unos venían de Castellón, otros de Andalucía. El entorno de la ría les llama la atención. La segunda cosa que tenían que hacer, lógicamente, a los 22, 23 años, era correr en Navia tras de las mozas del pueblo. Una cosa muy sana, por otro lado. Gente de 22, 23 años empiezan a desafiarse. ¿Quién es capaz de atravesar la ría, de llegar primero a la otra orilla y demás? Y se hacen populares desafíos de natación. En el año 58, concretamente en la fecha que has citado al principio, esa prueba de natación se decide abrir a los mozos de la comarca, a la gente de la comarca. Deja de ser una prueba interna del albergue. Así surge ese es el nacimiento del descenso. ¿Cómo vive Navia aquello? Pues deslumbrada por una cosa que ocupaba espacios en los medios de comunicación, los periódicos entonces, alguna emisora, hablando mucho de Navia y muy bien de Navia. A la gente de Navia la deslumbró. Para al final de la tercera edición, al comienzo de la cuarta, la gente del albergue, aquello cogía fuerza, cogía envergadura, empezó a pensar en que necesitaba apoyo local. Nos llamaron a la pandilla en la que yo estaba y ahí entré. Esa es la incorporación, el descenso en el séptimo. No es que entrara forzado, entrábamos entusiasmados por colaborar con aquella iniciativa que nos deslumbraba. Y el séptimo descenso lo recuerdo como un descenso absolutamente mítico. Al año siguiente empiezan las frustraciones, la cosa no va bien. Ya estaba muerto en el 64 realmente, pero en el 65 la institución del SEU se extingue políticamente. El régimen considera que ya no es utilidad, que está creando una mala imagen, un sindicato universitario de derechos en el contexto en el que se está moviendo Europa, y el SEU se extingue. A partir de ese momento, el apoyo de los medios de comunicación, un cierto apoyo federativo que se tenía hasta entonces, desaparece. En Navia empieza a haber serias dificultades. Entonces son años duros, Navia sigue siendo un pueblo remoto, nadie le presta la mayor atención, nadadores muy importantes, las primeras figuras de la natación española, clubes muy importantes. Lo que consigan en Navia no va a servir para adornar su currículum deportivo, pero ellos siguen viniendo y se lo pasan en Navia de miedo. Se produce una realimentación mutua en un entorno absolutamente ingrato. Ha desaparecido totalmente el apoyo institucional, ahora es lo contrario, frialdad institucional y federativa total hacia lo que tiene Navia, y sin embargo somos lo suficientemente tontos como para no darnos cuenta de la realidad, y por otro lado estamos realimentados por una serie de nadadores importantes que vienen a Navia a pasársela de miedo. En ese sentido siempre digo que en Navia lo desconocemos, pero que Navia, el valor que puede tener ahora el descenso, tiene mucho que agradecer a los nadadores personalmente de aquellos años que hicieron posible que el fenómeno se mantuviera en el tiempo. Se monta el acontecimiento folclórico festivo complementario al deportivo, y eso es posible en aquella época. ¿A qué se debe que en Navia el descenso haya adquirido esa doble faceta y la haya desarrollado? De manera muy clara, al momento en el que nace, a lo que Navia sabía hacer y al entusiasmo colectivo de Navia por eso. Se trata de mantener la continuidad de una forma de cultura. Ahí aparecen dos palabras importantes: continuidad y cultura. Se está ya
y empezamos a vislumbrar entonces cómo la repetición en el tiempo impactaba en el entorno sociológico y por tanto ella desarrollaba una especie o influía sobre la cultura local. Después de 52 años, 53 que lleva una organización, se te van decantando las ideas como para tener claro que lo que de verdad justifica la iniciativa es que sea capaz de aportar valor al entorno sociológico en el que se desarrolla. A finales de los 80 se empieza a dar importancia a la natación de aguas abiertas. Hoy día tiene una importancia enorme. Y Navia, que ha resistido, digamos, ha subsistido con éxito, con entusiasmo, hasta ese momento, cuando la marea vuelca, se encuentra realmente en una situación envidiable. O sea, Navia hoy día tiene, digamos, una importancia enorme en el panorama internacional de la natación de aguas abiertas. ¿Por dónde tiene que ir el futuro? Evidentemente, la situación actual o apostar a esa partida o dejarse comer el terreno. En estos momentos llevo 53 años ya en la organización y empecé poniendo banderas y años más tarde, por una serie de circunstancias, acabé viéndome como coordinador de todo el proceso organizativo y ahí llevo pues ya 40 y muchos años. Y en mi caso, el descenso, pues aparte de tener que atender una familia o que desarrollar una labor profesional, una de las formas de aportar valor al entorno social fue mi implicación en la organización del descenso y en el cultivo, ahora se puede decir de manera más amplia, de la natación de aguas abiertas, en cuyo escenario Navia es una referencia internacional.